¿Crees en los fantasmas? No, creo que hay una relación con eso respecto a lo que se propone como fantasma en una cuestión teórica del psicoanálisis. Si lo que hay en relación a, digamos, ciertas alucinaciones o producciones ahí que tendrían que ver con lo que psiquiátricamente se conoce como un delirio, podría estar más bien apegado desde la lectura en una clínica, justamente por no atravesar la cuestión de la castración, no haber todavía una elaboración o una resolución de eso, que está aludido al fantasma, ¿no? Al fantasma del psicoanálisis, que es a donde apunta justamente el lugar del deseo, ¿no? Y entonces creo que va por ahí, como bueno, estas elaboraciones que hay, pues digamos, están ahí, ¿no? Y están para leerse, ¿no? Sí. Entonces, creer o no en eso, que también es un asunto, digamos, como bien interesante ahorita que lo mencionas, ¿no? Y que haces la pregunta así como de manera directa. ¿Crees en fantasmas? Pues creemos en muchas cosas, ¿no? Yo diría. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de creer en algo. Entonces, crea en lo que se crea, es justamente una producción, ¿no? Es llevar eso a la producción. Sí, cuando te preguntaba esto de crees en fantasmas, yo decía, pues yo la verdad sí creo. Y me van a decir, oye, pero ¿no? ¿Qué onda? Creo en los fantasmas, pero no como se cree normalmente, ¿no? Como esta entidad metafísica, sí. ¿No? Esta aparición que dices, ¿no? Se aparece en el espejo, sí, ¿no? Y le decía que ahorita se nos va a aparecer un niño, ¿no? La niña del consultorio. Sí, la niña del consultorio. Es que está construido sobre un cementerio indio. Ah, órale. Interesante. No, sí creo en los fantasmas, pero no como esta entidad metafísica malévola, ¿no? Que se manifiesta a través de figuras. Y entonces me dirán, entonces ¿crees en los fantasmas de forma espiritual? No, tampoco. ¿No? O sea, no, para mí no tiene nada que ver con esto, sino que hay que ubicar dónde está el fantasma. Y me parece que el fantasma, yo creo en los fantasmas como un producto de discurso. Sí. Como una formación discursiva, ¿no? Que como formación discursiva, pues está presente en una dimensión que podemos y a la vez no podemos distinguir, ¿no? Y en la que nos jugamos constantemente. Sí. Lo mismo con otros seres como Santa Claus, ¿no? Sí, sí. Yo siempre digo, ¿existe Santa Claus? Sí, por supuesto, ¿no? Claro, pues están ahí, son parte de la misma representación y de la misma construcción cultural que se hace sobre esos discursos, ¿no? Sí, porque Santa Claus obliga a los padres, sí, a ir a comprar regalos, ¿no? Sí. Si lo están viendo niños, sí. No, si le están viendo niños, a lo que se refería Javier es que sí, Santa Claus los obliga a cargar sus regalos. No, porque YouTube te pregunta si tu contenido es para niños, yo le pongo que no. Ok. Pero a lo mejor habrá niños de 35 por años. Eso bueno, es que lo infante, pues, no es solamente biológico. Sí. Sí, hay gente de 50 años que dices, madre santa. Sí, sí. Es bien interesante esto que dices, Javier, porque me parece que sí, en efecto es toda una construcción, ¿no? Que se hace respecto a estas figuras, ¿no? A estas entidades. Es más, un poco ahorita que te estaba escuchando me hacía pensar como esta situación de las míticas que hay, ¿no? Sobre las leyendas de la gente, pues en la misma aquí ciudad de Puebla, ¿no? En el barrio del Artista, los diferentes barrios que hay en la misma ciudad,
de leyendas urbanas que han surgido, ¿no? Sí. De acontecimientos paranormales, y en las sierras, ¿no? Mayormente donde se escuchan leyendas como La Llorona, ¿no? Y estas cosas, digamos, de estos seres constructos del mismo contexto en donde se formulan, pero que no están cargados tampoco fuera del alcance de la religión, ¿no? De la religiosidad, de la espiritualidad, de todo esto que digamos es parte de la misma forma en que se apertura un ser humano, ¿no? Al mundo. Entonces es bien interesante cómo lo planteabas, porque me remite justamente a que estas cosas que se hablan, ¿no? Que entre, digamos, voces silenciadas, porque aún es todo un recorrido de tabús, ¿no? Frente a esas cosas, es como digamos, se dice entre voces, pero para no decirlo en voz alta, ¿no? Es como Okay. Y eso es lo que me interesa, ¿no? Cómo este discurso de alguna manera mitifica, ¿no? Mitifica estos espectros de los que se hablan, y de alguna forma esa mitificación, ¿no? Alude a un punto de los silencios, ¿no? De los silencios incómodos, del mismo malestar que se puede encontrar en un contexto, y que eso permite formular una relación, digamos, un poco más espectral, ¿no? Y entonces esta posición que se le da a estas figuras. Ok. En ese sentido, es muy curioso, porque antes de comenzar a grabar platicábamos de cómo en la clínica a veces se nos presenta pacientes que nos dicen, no, sí, yo tuve una experiencia paranormal, yo vi tal fantasma, yo vi una sombra, y entonces nos preguntábamos, ¿cómo escuchar eso? ¿No? Es decir, ¿está mintiendo? ¿Está diciendo algo falso? ¿Está diciendo una verdad? ¿Está diciendo una verdad empírica? ¿O está diciendo una verdad de discurso? ¿O cómo se lee esto que los pacientes vienen y nos cuentan, ¿no? Y llegábamos, me parece, que como a esta conclusión de bueno, es una verdad para el sujeto, ¿no? No necesariamente es una realidad psíquica, ¿no? No tanto en términos de una realidad empírica, ¿no? Porque ya veo venir las críticas, ¿no? Ya empezaron con su pseudociencia. Sí. No estamos diciendo que existan los fantasmas como esta entidad empírica que nosotros, como si fuéramos parapsicólogos, ¿no? Así de vamos a cazar fantasmas y todas estas cosas, ¿no? Sino mostrar que los fantasmas juegan un papel muy fuerte en nuestra relación con los discursos, ¿no? Sí, y creo que es un tema bien ad hoc, Javi, por los días, ¿no? Decíamos sí. que están entrando, ¿no? Y sobre todo porque algo se escucha ahí, ¿no? Entre las familias cuando están preparando el altar para los muertos, para sus muertos, ¿no? Para sus muertes también sería un punto que habría que pensar, ¿no? Y también esta preparación de los altares que más bien tiene toda una relación prehistórica, ¿no? Es decir, porque tiene que ver justamente con esta función que se hace del ritual, ¿no? Para poder elaborar algo de eso. Y luego, por otro lado, esta cuestión un poco, digamos, precolonizada, sobre todo de las cuestiones prehispánicas, que pues se hace un altar, ¿no? Con estos 7 escalones, etcétera, que es toda una representación simbólica de situaciones ahí bastante interesantes, que no voy a ahondar en eso, ¿no? Pero lo que me interesa es como esto que se escucha en las familias, ¿no?
En el altar, ¿qué es lo que se pone? Se le pone pan, se le pone frutas, se le pone la cerveza, los cigarros, digamos, todos estos elementos de la comida tradicional, de las cosas que comúnmente comemos, los tamales, ¿no? Etcétera, que son cosas que le gustaban al difunto, ¿no? Y que entonces se le ponen porque la creencia es su espíritu vendrá a alimentarse, ¿no? A casa, a estar con nosotros, bla, bla, bla. Y entonces toda la formulación que hay con respecto a ese ritual, ¿no? Pero lo importante de esto que decías, ¿no? De cómo juega el papel fundamental esta entidad, ¿no? Esta entidad fantasmática en el rol de la familia, ¿no? Para poder hacer toda una elaboración con respecto a la pérdida, ¿no? Que eso es lo interesante con respecto a la pérdida.